Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Se escucha? Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está? ¿Cómo está Pedro? ¿Cómo está Rubén, Mauricio, Gabriel, Carlos? Bueno, somos pocos, pero ya se irán incorporando los demás. Tenemos que ir comenzando. Bueno, no pudimos pasar la clase anterior por motivos personales, pero bueno, ya estamos acá y vamos a continuar para ir ya avanzando en su trabajo de investigación. En las primeras clases vimos el tema, problema, objetivo, que yo lo revisé, lo que lo subieron a la plataforma, le he dado algunas sugerencias para ir mejorando. Tenemos que ir avanzando ya. Ahora en esta ocasión, la clase de hoy, vamos a ver lo que es el marco teórico, el sustento teórico de investigación, que esta parte es una de las más extensas del trabajo. Hay que hacer revisión bibliográfica, hay que hacer eh, síntesis, hay que resumir y hacer un buen marco teórico que es el respaldo de ese problema de investigación, toda la parte teórica del trabajo, ¿no? Hoy vamos a ver qué característica debe de tener ese marco teórico, cómo comenzar a hacer el marco teórico, qué elementos debe de contener ese marco teórico, ya para ir organizando, ir comenzando a realizar el marco teórico. Y ya en la clase que viene ya vamos a estar terminando ya con la parte del resultado. Bien, vamos entonces a comenzar con lo que tenemos planificado para el día de hoy. Bueno, el desarrollo del marco teórico, la perspectiva teórica, el fundamento teórico, como quisiéramos llamarle, pero es toda la teoría que va a respaldar a ese problema de investigación, ¿no? Toda la parte teórica relacionada con el tema, lógicamente, y el problema que ustedes se han planteado. Ya les decía que esta es una de las partes más extensas del trabajo de investigación, donde ustedes van a sintetizar, porque puede haber muchas teorías y puede haber muchas teorías sobre el tema de ustedes, pero no podemos ponerlo todo porque si no el trabajo se nos hace muy extenso, ¿no? Ahora, esta construcción del marco teórico depende de dos cosas. Primero, del grado de conocimiento, hasta dónde se ha llegado sobre ese tema que ustedes están investigando, si existen una teoría desarrollada o varias teorías desarrolladas, o solamente hay generalizaciones empíricas, descubrimientos parciales, guías no investigadas o ideas vagas. Ese grado de desarrollo del conocimiento lo va a dar la revisión bibliográfica de la literatura, de toda la documentación que ustedes hagan sobre ese tema y van a ver hasta dónde se ha investigado sobre ese tema. Sí, por lo tanto hay que hacer una revisión de antecedentes, de investigaciones sobre el tema para ver qué han hecho, cómo lo han hecho, dónde lo han hecho, hasta dónde ha llegado el conocimiento y la investigación sobre este tema. Y eso es importante empezar a hacerlo ya, esa revisión. Ahora que el marco teórico, ustedes tienen que hacerse una carpeta ahí en el escritorio de su computadora donde pongan bibliografía para el marco teórico, donde van a ir utilizando y poniendo ahí todos los archivos, ya sean tesis, revistas, investigaciones, páginas web, documentos, PDF, libros, todo lo que ustedes encuentren que esté relacionado con su tema. Y lo van a ir poniendo ahí en esa carpeta para ver, después ir utilizando. Después tenemos que ir organizando el marco teórico. ¿Cómo vamos a hacer ese marco teórico? Hay que organizarlo, hay que hacer un plan, hay que hacer, como vamos a hacer nosotros, un índice, ¿sí? Lo vamos a organizar
sobre todo con un índice tentativo de títulos, no el índice del trabajo de investigación, este es un índice tentativo para el marco teórico. Para llegar a ser, comenzar a hacer el marco teórico, yo tengo que tener muy bien redactado mi tema, problema, objetivo y sobre todo el problema, ¿no? Porque ahí están las variables también que yo voy a tener que utilizar para el marco teórico, para poder explicar. Entonces hay que tenerlo, esa primera parte, muy bien redactada para comenzar a hacer el marco teórico y hacer un índice, que vamos a ver ahorita cómo se hace ese índice. Entonces, ¿qué es el desarrollo de la perspectiva teórica o el marco teórico? Primero es un proceso, pero también es un producto, es un proceso de inmersión al conocimiento existente y disponible que puede estar vinculado con el planteamiento del problema. Y también es un producto que le llamamos marco teórico cuando esté terminado, ¿ya? Y que este marco teórico es también parte de un producto que es la tesis como tal, el reporte de la investigación, según plantean estos autores. Ahora, ¿para qué sirve el marco teórico? Y según Sampieri, dice que el marco teórico primero ayuda a prevenir errores que se hayan cometido en otros estudios, porque en la medida que ustedes empiezan a acudir a los antecedentes, a revisar antecedentes, ahí se van a dar cuenta cómo ha sido tratado ese problema que ustedes están investigando, ¿ya? ¿Qué tipo? ¿En qué parte lo han realizado? ¿Qué enfoque han utilizado? ¿Qué han aportado? ¿Qué conclusiones han llegado? ¿No? Y es por eso y al investigador para que se centre en su problema. Mucho contenido, mucha teoría sobre un tema. Todo, todo es importante y todo tenemos que poner
Perdón, perdón. Ya estamos. Bueno, dice que la conexión es inestable, no sé qué pasa con el internet hoy. Y también el mágico. Hola, Pedro, Rubén. Hola, hola. Hola, licenciado, medio entrecortado su audio. Hola, hola. ¿Se escucha? ¿Se ve? En la pantalla se ve, licenciado. Entrecortado, ¿no? Qué macana. Bueno, me avisan si no se escucha bien, a ver qué podemos hacer. No, sí puede ser. A ver, espéreme unos minutitos, voy a cambiar de internet porque este internet no está muy mal. Deme un minuto ya, me esperan ahí, por favor, espérenme. Déjeme
Ahora sí. Ahora sí vamos a ver si funciona. Muy bien. Bien. Ahora sí, se escucha, se ve todo. Pedro, Sí, sí, licenciado, se escucha. ahora sí. Bueno, vamos a ver aquí en este pequeño video una explicación que nos da Roberto Hernández Sampieri sobre la importancia de hacer una buena revisión de la literatura para hacer el marco teórico, cómo hacer, dónde buscar y además cómo comenzar a hacer el marco teórico. Bien, vamos a ver, vamos a escuchar lo que nos dice Sampieri. Bueno, ahora dentro de los temas o cápsulas sobre la investigación, quisiéramos hablar de un tema por demás relevante que es la revisión de la literatura y el desarrollo de una perspectiva teórica en toda investigación. Más allá de que efectuemos o implementemos una investigación cuantitativa, cualitativa o mixta, sí, en cualquier estudio, una etapa importantísima es el generar un marco teórico, que implica varias actividades. La primera de ellas es revisar los antecedentes, esto es, la literatura respecto a nuestro planteamiento del problema de investigación. La revisión de la literatura es necesaria en cualquier investigación o para cualquier investigación. Es una etapa muy importante que nos sirve, primero, para no tratar un tema que ya ha sido completamente desarrollado o esclarecido, o un planteamiento cuyas preguntas de investigación han sido ampliamente contestadas. Segundo, también para ver cómo ha sido enfocado el problema de investigación por otros investigadores, otros autores en trabajos previos al nuestro. Y además nos ayuda para refinar nuestro planteamiento del problema, para ajustarlo, para contextualizarlo y asimismo nos es útil esta revisión de la literatura para detectar instrumentos de recolección de los datos, cómo se han analizado los datos, qué tipo de datos, en fin. La revisión de la literatura nos orienta en nuestro estudio, en todo el desarrollo del mismo. Hoy en día la revisión de la literatura prácticamente se hace a través de medios electrónicos, a través de la computadora, de Internet, donde acudimos a bancos de referencias o de información especializados. Hay bancos de datos que contienen o que incluyen referencias, miles de referencias en todos los campos del conocimiento. Trátese de ingeniería química, de física, de sociología, comunicación, psicología, administración.
Hay una gran cantidad de referencias disponibles por ahí y tenemos que iniciar la búsqueda de las referencias para construir nuestra perspectiva teórica, que, insisto, nos habrá de guiar el resto del proceso de investigación. Y acudimos a estos bancos de referencia, entre los que podemos mencionar a Sage Journals, a Wiley, a ERIC para el área educativa, Chemical Abstracts, en fin. El investigador o el estudiante que está haciendo su investigación debe, en primer lugar, elegir un banco de datos apropiado. Obviamente, si nuestro problema de investigación, por ejemplo, es los efectos de los medicamentos, efectos secundarios de los medicamentos, por ejemplo, en los dientes, pues no buscaríamos el banco de datos sociológico, sino en un banco de datos apropiado para odontología, como pudiera ser Medline. Entonces, es lo primero que tenemos que hacer, elegir el banco de referencias apropiado. O los bancos apropiados. Normalmente consultamos por lo menos 2 o 3 bancos de referencias y de ahí vamos extrayendo las referencias que se vinculen directamente con el planteamiento del problema. Es muy importante para la búsqueda tener un planteamiento del problema que sea muy concreto y específico, porque si no nos vamos a perder en un mundo de información, ya que, como comenté previamente, hay miles de referencias en cada campo que se publican mensual, anualmente. Entonces, tenemos que, tomando en cuenta el planteamiento del problema, extraemos los términos clave, los términos de búsqueda, y con esos términos buscamos las referencias en los bancos de información o bibliográficos. Y cada vez que vamos localizando o detectando un trabajo previo, un artículo, un libro, que se relacione directamente con nuestro planteamiento del problema, pues lo revisamos y vemos si es adecuado y vamos así integrando toda la información, la vamos compaginando, la vamos organizando, ordenando de acuerdo a algún criterio lógico, como puede ser cronológicamente o por temas y subtemas de nuestro. Y así es como desarrollamos un índice del marco teórico y después, en base a este índice, lo revisamos una y otra vez, vamos seleccionando más referencias, revisando más referencias, integrando, hasta ir construyendo el marco teórico que se relaciona directamente con el planteamiento del problema. De la revisión de la literatura, de este índice, pues ya elaboramos finalmente el marco teórico que contiene los antecedentes que serán útiles para seguir desarrollando el proceso de investigación. Entonces, el marco teórico es un producto, es una etapa del proceso de investigación, pero también es un producto, un primer producto que ahí tenemos, que debe estar bien organizado, bien estructurado, específico, concreto y de acuerdo al planteamiento del problema de investigación. Después de que tenemos todo este desarrollo del marco teórico, volvemos a evaluar nuestro planteamiento del problema, lo afinamos, lo ajustamos y continuamos con el resto de las etapas del proceso de investigación. Desde luego, el marco teórico juega un papel importante en cualquier investigación, sea cuantitativa, cualitativa o mixta, solamente que
Hay algunas diferencias de cómo usamos este marco teórico dependiendo del enfoque y es algo de lo que hablaremos en una próxima cápsula. Bueno, ahí tenían a Roberto Hernández Sampieri y dándonos a conocer cómo hacer una buena revisión de la literatura para comenzar a hacer ese marco teórico, lógicamente que esté relacionado estrechamente con el problema de investigación. Y empezar por un índice, no es el índice del trabajo, sino el índice para orientar, ¿no? Un índice tentativo. ¿Por qué tentativo? Porque eso puede ir cambiando en función de la información que ustedes van a ir recolectando, ya, y encontrando ese índice para guiarnos, título, subtítulo, y ahí vamos a ir llenando ese marco teórico. Después vamos a ver cómo hacer también este índice tentativo y comenzar a desarrollar. Bueno, hay muchísimas bases de datos, como decía Sampieri, que hay que consultar. Yo le voy a dejar aquí algunas bases de datos. Perdón, primero los buscadores académicos, los más importantes, para buscar información que le sirva para la tesis, para en este caso para la monografía, ¿ya? Aquí tienen desde el Google académico que lo conocen, Cielo, Eric también que mencionó, hay varios que son buscadores que lo pueden emplear. Y también le voy a dejar estas bibliotecas virtuales gratis, que aquí pueden bajar libros también gratis, ¿no? Están las direcciones. Y por último, son 41 direcciones de internet que aquí están todos mezclados, bibliotecas virtuales, buscadores académicos, ya para que ustedes puedan buscar información si la necesitan, no encuentran, miren cuántas direcciones van a tener ahí. Esta diapositiva, cuando terminemos las clases, yo la voy a subir y van a tener ahí la diapositiva. Bien, para que puedan buscar información referente a su problema y ir armando ese marco teórico. Entonces, como decía Sampieri, la elaboración de este marco teórico comprende por lo menos dos etapas. Primero, la revisión de la literatura existente. Ahí ustedes tienen que destacar, obtener, consultar bibliografía y otros materiales que puedan ser útiles a los propósitos de estudio y extraer, recopilar la información relevante y necesaria que solamente le atañe al problema de investigación para no perdernos en un mar de información. Sino, por eso el problema tiene que ser concreto, específico también, para que nosotros encontremos la información más concreta. Puede darse el caso que en uno de los temas existan varias teorías sobre el mismo tema, ¿no? Si existen varias teorías sobre el mismo tema, yo tengo que entonces tomar una posición teórica. Es decir, tengo que escoger una teoría. Bueno, hoy parece que hay sabotaje del Internet. Qué bárbaro. Pero bueno, a ver, vamos a terminar porque no nos va a ganar. Le voy a quitar mi cámara por si acaso ahí también ya. Sin la cámara, a ver.
No sé qué pasó hoy. Bueno, entonces, para analizar la referencia bibliográfica, recordemos que tenemos que tener en cuenta. Primero, que esa bibliografía, esa referencia bibliográfica, tenemos que ver la cercanía o similitud al planteamiento del problema. Ahí está la utilidad de la información, ¿sí? También tenemos que ver la semejanza a nuestro método y muestra, que más adelante vamos a ver la fecha de publicación o de difusión de esa información. Entre más reciente, mucho mejor, por lo menos 5 años hacia atrás. Es decir, que la información, para que sea relevante, por lo menos 5 años hacia atrás. Que implica una investigación empírica, mejor en la recolección y análisis de los datos. Y ahí tenemos que ver el rigor y la calidad de ese estudio que nosotros estamos revisando y que vamos a utilizar, ya sea cuantitativo, cualitativo o mixto, pero que sea de calidad para poderlo nosotros tenerlo como referencia bibliográfica. Dice Sampieri que lo más común para construir este marco teórico es tomar una teoría como base y extraer elementos de otras teorías que puedan ser útiles. Bien, vamos a ver ahora en el video lo que nos decía Sampieri en el primer video que vimos, el marco teórico en el enfoque cuantitativo, cualitativo y en el mixto, cuál es su comportamiento de estos enfoques, de este marco teórico en estos diferentes enfoques. Vamos a ver, vamos a escuchar. Ojalá no se corte. En una cápsula anterior comentábamos sobre la importancia del marco teórico y la actividad de la revisión de la literatura. En esta cápsula vamos a comentar un poco el papel que juega el marco teórico en el enfoque cuantitativo, cualitativo y mixto. Habíamos dicho que toda investigación, sin importar el enfoque, sin importar el tipo de problema de investigación, requiere una minuciosa revisión de la literatura y el desarrollo de una perspectiva teórica, de un marco teórico específico y acorde con el planteamiento. Ahora bien, en el enfoque cuantitativo, el marco teórico es fundamental, pero no solo es fundamental, sino que no podemos pasar a las siguientes etapas del proceso hasta que no tenemos un marco teórico adecuado. Es decir, no podemos establecer hipótesis, no podemos muestrear y mucho menos recolectar y analizar datos hasta que el marco teórico no se encuentra perfectamente estructurado, contiene referencias relevantes y relacionadas directamente con nuestro problema de investigación y, como habíamos dicho en la cápsula anterior, el planteamiento del problema se vuelve a evaluar después de la revisión de la literatura y la construcción del marco teórico. Se afina este planteamiento y ahora sí, una vez afinado, procedemos al resto de las etapas. Insisto, en el enfoque cuantitativo, el marco teórico es una guía para el resto del proceso de investigación. Y al final, cuando tenemos los resultados, el marco teórico vuelve a tener un papel preponderante porque nuestros resultados los comparamos, los contrastamos contra ese marco teórico para ver, en primer lugar, si nuestros resultados concretos del estudio que llevamos a cabo son consistentes o no con lo que otros investigadores encontraron previamente. Hay entonces un papel antes de la implementación de la investigación en sus fases operativas de muestreo, establecimiento del diseño, recolección, análisis de los datos, y también hay otra función que es la de contrastar nuestros resultados contra el conocimiento disponible que está estructurado en el marco teórico. Volvemos a comparar y también vemos si es, además de si es o no consistente nuestros resultados con los resultados previos, también qué nuevas aportaciones hacemos y qué nuevos rumbos
o caminos trazamos o prefiguramos con nuestros resultados para que siga estudiándose el problema de investigación y siga la comunidad científica avanzando en el conocimiento, en el entendimiento del problema de investigación, sigan respondiéndose las preguntas de investigación y sigan estableciéndose nuevos objetivos y sigan sugiriéndose nuevas investigaciones. En el enfoque cualitativo, el marco teórico también es necesario, también es importante. Siempre hay que revisar el pasado para entender el presente y prefigurar el futuro. Pero en la investigación cualitativa, al mismo tiempo que revisamos la literatura, entramos en contacto con el fenómeno de estudio, con el contexto en el cual vamos a realizar el estudio. Es una diferencia entre la investigación cuantitativa y cualitativa. Insisto, en ambos el marco teórico es fundamental, pero en un caso nos sirve para guiar el resto del estudio y en el otro caso también nos sirve para guiar el resto del estudio, pero en la investigación cualitativa ya estamos enfrentándonos con el fenómeno o con el problema de investigación en sí. Por ejemplo, si yo quiero estudiar las preocupaciones de los jóvenes universitarios de cualquier carrera hacia el futuro, por ejemplo, estudiantes que van a egresar, que están preocupados por dónde van a conseguir trabajo, y estoy haciendo un estudio al respecto de carácter cualitativo. Bueno, reviso la literatura específica sobre preocupaciones de los jóvenes que van a egresar acerca de su futura vida laboral, pero al mismo tiempo empiezo a entrevistar a algunos jóvenes para el marco teórico, junto con mi primer acercamiento en el campo al fenómeno de estudio, a las preocupaciones de los jóvenes, voy integrando y después el resto del proceso de investigación sigue adelante. Y al final, en el estudio cualitativo, al igual que en el cuantitativo, el marco teórico me sirve para ver dónde encajan mis resultados en el conocimiento disponible y también contrastar mis resultados contra el conocimiento previo y ver qué aportes hizo mi investigación cualitativa y qué nuevos rumbos debe de tomarse en el estudio del planteamiento. En el caso de la investigación mixta es fundamental que el marco teórico contenga referencias relevantes que pueden ser cuantitativas cualitativas, pero sobre todo que contenga también investigaciones mixtas si es que las hay. Y el marco teórico para la parte cuantitativa del estudio mixto nos sirve para ir guiando todo el proceso y en la parte cualitativa para ir confrontando lo que voy observando en el campo y al final el marco teórico me sirve para mezclar la información cuantitativa y cualitativa, recordando que los métodos mixtos no solo implican recolectar y analizar datos cuantitativos y cualitativos, sino integrarlos, contrastarlos, fundirlos, analizarlos holísticamente en conjunto, y de ahí derivo, y al final el marco teórico otra vez es contrastado con los resultados de mi estudio específico. Si sin marco teórico, pues ignoro lo que se ha hecho en el pasado. Por eso es tan importante el marco teórico, porque es un marco de referencia, es una guía, y me va a servir para afinar, hasta para elegir cómo medir las variables, qué indicadores tomar, qué preguntas en un cuestionario hacer, cómo llevar a cabo un focus group, por ejemplo. También me va a servir para ver cómo interpretar los análisis
en cualquier disciplina. Por ello, es tan importante el marco teórico. Los marcos teóricos dan continuidad al conocimiento. Sin ellos, simplemente los estudios serían aislados y las comunidades científicas en cualquier campo, háblese de química, física, ciencias sociales, ciencias administrativas, la arquitectura, las ingenierías, en todos los campos el marco teórico es importantísimo porque no solo enmarca nuestro estudio, no solo lo confrontamos, sino nos va diciendo cómo vamos en el conocimiento de un problema. Si alguien, por ejemplo, quisiera hacer una investigación sobre el impacto de un nuevo virus, le sería muy útil y necesario para entender o para llevar a cabo su investigación, le sería muy necesario revisar los estudios previos de otros virus. Así es que es ineludible que llevemos a cabo una muy buena revisión de la literatura y desarrollamos una perspectiva teórica, un marco teórico adecuado al estudio. Muy bien. Ahí tenía a Sampieri dando, bueno, la importancia del marco teórico en todos los enfoques, cuantitativo, cualitativo y mixto, tiene la misma importancia y prácticamente las mismas características, varían un poco en la forma de comenzar. Sí, recordarle que al construir este marco teórico debemos centrarnos en el problema de investigación que nos ocupa sin divagar en otros temas que pueden ser ajenos al estudio. Es decir, que tenemos que concentrarnos en la información que está relacionada con mi problema. Un buen marco teórico no es aquel que contiene muchas páginas, sino la que trata a profundidad únicamente aspectos relacionados con el problema y vincula de manera lógica y coherente los conceptos, proposiciones existentes en estudios anteriores. Fíjense, este marco teórico que nosotros vamos a construir, ustedes van a construir, que no debe de tener, este marco teórico no debe sobrepasar las 14 páginas, ¿ya? No debe sobrepasar las 14 páginas, es decir, entre 12 a 14 páginas suficiente para este marco teórico nuestro, para no ponerlo ni muy pequeño, tampoco ni muy extenso, porque hay que dejar hojas para las otras, lo que viene la parte del resultado, ¿no? Dijimos que, bueno, nuestra monografía tiene mínimo 30 páginas, máximo 50. Si no, se nos hace un marco teórico muy extenso. Entonces, nuestro marco teórico entre 12 a 14 páginas suficiente. ¿De acuerdo? Al construir este marco teórico no significa solamente reunir información, sino también hay que ligarla, mezclarla, interpretarla. Y por eso la redacción y la narrativa en el marco teórico es importantísima porque tienen que estar entrelazados. El párrafo de arriba tiene que estar entrelazado con el párrafo de abajo, no brincarse de una idea a la otra. A veces comenzamos a redactar el marco teórico y no hay una lógica en la redacción. Hay que comenzar una idea, terminarla, ¿no? Que cuando uno lea el marco teórico aprenda sobre ese tema, sobre ese problema, porque ahí está la teoría que respalda a esa investigación. No es copiar y pegar y dejarlo así. La redacción es importantísima en el marco teórico. Todo lo que ustedes pongan en el marco teórico tiene que tener referencias bibliográficas de dónde lo han sacado, ¿no? Y para ello vamos a utilizar las normas APA, la referencia de las normas APA, pero las normas APA las vamos a utilizar solamente para la referencia bibliográfica, porque las normas APA tienen otro formato, estilo de letra, interlineado, etcétera, que eso ya lo tenemos nosotros normado en el reglamento. Las normas APA las vamos a utilizar solamente para poner las referencias bibliográficas. Todo lo que ponga en el marco teórico tiene que tener referencia bibliográfica porque esa es la teoría que respalda. Hay algunas partes del marco teórico donde ustedes pueden parafrasear lo que dicen esos autores, ¿no? Pero parafrasearlo. Eso ayuda también a enriquecer ese marco teórico. Bueno, el método que vamos a seguir para organizar el marco teórico, que ya lo dijimos, es el método de mapeo, el índice tentativo, ¿no?
título, subtítulo, vamos a ir poniendo y después lo vamos rellenando. La búsqueda de información, vamos a ir llenando ese índice con los contenidos referentes, lógicamente con su referencia bibliográfica del autor y bajo las normas APA. Vamos a ver ahora, fíjense, en este pequeño video, quiero que veamos dónde elabora un índice tentativo y comienza a desarrollar ese índice tentativo. Este es un ejemplo que no tiene que ver mucho con ustedes, con el tema de riego. Lo que quiero es que vean la metodología de cómo hacer el índice y cómo empezar a desarrollar ese índice tentativo bajo las normas APA. Lógicamente, que acá en el video toma las normas APA completas. Nosotros nada más la vamos a utilizar, repito, para la referencia bibliográfica. Pero vamos a ver y vamos a escuchar cómo se hace un índice y se empieza a realizar con este ejemplo. Ay, se me fue. Perdón. A ver, ay. ¿Cómo están mis queridos educandos? En esta ocasión les traigo un nuevo tutorial en donde les explico cómo elaborar el marco teórico. Recuerden que el marco teórico se puede utilizar para un proyecto de investigación o como capítulo 1 para la tesis. Así que comenzamos. El marco teórico no es otra cosa más que una serie de conceptos y teorías que van a ser precisamente la base de nuestros argumentos para desarrollar nuestra tesis. Para realizar el marco teórico de forma adecuada es importante previamente realizar una revisión bibliográfica o una revisión de la literatura, es decir, todo lo que hay escrito sobre el tema. A partir de ese entonces y a la par tenemos que ir elaborando, y ese es un consejo, un índice de marco teórico, es decir, los temas y los subtemas precisamente que vamos a desarrollar a lo largo de este apartado. Los conceptos y las teorías que vamos a ocupar dentro del marco teórico o que vamos a investigar en el marco teórico, a definir, a desarrollar, tiene que estar en función del título o el tema de trabajo. Recuerden que a lo largo de estos tutoriales que hemos estado hablando, cómo elaborar el protocolo de investigación, utilizamos como un tema, digamos, de ejemplo, el tema del bullying. Y este quedaría así: el bullying y estrategias de prevención en la escuela José Martí, turno matutino en la ciudad de Puebla. Por lo tanto, las dos variables que vamos a desarrollar en el marco teórico pues será el de bullying y el de estrategias de prevención. ¿Okay? Una vez que tenemos claro las variables que vamos a investigar y desarrollar en nuestro marco teórico, bueno, vamos a hacer un índice precisamente de este marco teórico. Recuerden algo muy importante. A veces, en el caso de los proyectos de investigación, nos piden elaborar un marco teórico, aunque también en las tesis, como capítulo 1, pues también es elaborar el marco teórico. Entonces les puede servir de las dos formas. Para elaborar el índice de marco teórico debemos considerar que, bueno, se utilizan números arábicos en la seriación. Vamos a empezar con el 1.1. Yo lo que les aconsejo aquí en estos casos es que no ataquemos directamente las dos variables. Como vamos a hablar de bullying, y el bullying es un tipo de violencia, entonces lo que yo les aconsejo aquí es que precisamente veamos primero lo que sería la violencia en general. Después, en el caso de la violencia, pues hay que definirla. Entonces podemos poner de esta forma. Definición. Después vamos a hablar sobre las teorías explicativas precisamente de la violencia. Ponemos 1.12, teorías explicativas de la violencia. Y dentro de las teorías explicativas de la violencia vamos a investigar, precisamente para eso es importante la revisión de la literatura, revisar los índices, sobre todo de los artículos, de los libros que hablen sobre este tema. Bueno, nos va a dar pauta para desarrollar o elaborar precisamente estos subtemas. Y de esto se puede desprender, bueno, lo que serían las teorías activas o innatas. Innatistas. 1.122, teorías activas o ambientales. ¿Ok? Bueno, ya tenemos entonces del tema de la violencia, bueno, todos los temas y subtemas que vamos a desarrollar.
De ahí ya podemos irnos directamente al tema que nos compete, una vez que ya queda claro lo que es el tema de la violencia, bueno, a lo que sería el bullying. Nuevamente aquí les aconsejo definir lo que es el bullying, así háganlo con sus temas, los trabajos que ustedes vayan a realizar. Después de definirlo, vamos a hablar sobre los tipos de bullying. Y de aquí pueden incluso ustedes hacer más subdivisiones, ¿no? Los tipos de bullying que existen, si quieren hacerlo, o dejarlo así nada más general. Y entonces, bueno, aquí atacamos lo que sería el tema del bullying. Y nos vamos con un tercer tema, que recuerden que es la segunda variable, es la prevención de acoso escolar. Y aquí pueden ustedes poner las divisiones que ustedes quieran, ¿no? Puede ser prevención primaria, secundaria, etcétera, si es que la hubiese. Y así tendríamos nosotros, a grosso modo, un índice que vamos a desarrollar precisamente en nuestro marco teórico. Una vez que tenemos nuestro índice tentativo del marco teórico, que va a ser precisamente nuestra guía para desarrollarlo, bueno, vamos ahora a redactarlo. Lo primero que tenemos que hacer es agregar o incorporar una introducción en donde le vamos a decir al lector, bueno, qué es lo que se va a encontrar en este apartado, que no es otra cosa más que una serie de conceptos y teorías sobre nuestro tema. Así como hemos hecho en el índice, si ustedes recuerdan, el primer tema era de la violencia, empezamos con la definición, y bueno, aquí es muy importante agregar las definiciones, ya sea con cita textual o parafraseado. Si ustedes no saben lo que es una cita textual o parafraseado, recuerden que el parafraseado no es otra cosa más que con nuestras propias palabras pueden poner la idea del autor. Y la cita textual, bueno, es que es las palabras totalmente del autor, o sea, se toma tal cual la información. Y en el caso de la cita textual, bueno, hay dos tipos, que es la corta, que son de menos de 40 palabras, hasta 39 palabras, o la cita larga, que es más de 40 palabras. Cuando se utiliza la cita textual corta o larga, el formato es diferente. Por ejemplo, este formato se utiliza para la cita textual larga. Yo tengo ahí una serie de videos de los que hemos estado haciendo, sobre todo el uso de las normas APA, que son las que más se utilizan para elaborar los protocolos o proyectos de investigación, y pueden consultar mi página ahí en el canal, o les dejo por aquí el link para que sepan utilizar las normas APA, que van a ser muy importantes las citas, pues en la hora de elaborar nuestro marco teórico. Bueno, entonces ya tenemos aquí la definición por varios autores. Siempre es muy importante apoyarse en autores reconocidos, ¿ok? Para desarrollar nuestro marco teórico, aunque también es muy, muy importante, ¿sí? Que después de elaborar o utilizar autores, va a ser muy importante cerrar nuestro apartado siempre con palabras de nosotros, como si fueran nuestras conclusiones dentro de este mismo apartado. Si no, el problema es que parecería que fuera nada más, pues de alguna manera, un copiar y pegar, no las citas, sino también que debe haber reflexión por parte de nosotros de lo que estamos utilizando como conceptos o teorías. Ok, volvemos a lo mismo. El segundo punto, recuerdan que era el de las teorías explicativas de la violencia. Bueno, hacemos una breve introducción también aquí de lo que vamos a realizar en este apartado. Y bueno, vamos explicando precisamente cada una de las teorías y con los autores. Hay que citar los autores. Acuérdense que se puede utilizar directamente desde Word. Nuevamente, yo por ahí les dejo el link para que sepan cómo utilizarlas y se les haga súper fácil elaborarlo. Aquí nuevamente, vean, les puse en rojo, estamos utilizando autores que hablan sobre este tipo de teorías, que es, por ejemplo, la teoría de genética, la teoría etológica. Pueden hacer un pequeño resumen, ¿no? Para que después ustedes lo puedan pasar a su trabajo. Todo está citado con autores. La teoría de la personalidad, etc. Y finalmente lo que les dije, siempre hay que cerrar precisamente con nuestras propias palabras como una conclusión de cada uno de los apartados. Y así nos podemos ir con cada uno de ellos, si ustedes se dan cuenta. Las teorías reactivas, igual autores, ¿no? Que están en rojo, vean, y finalmente cerramos con una conclusión que nosotros vayamos a hacer. Es muy importante, si estás hablando de teorías, señalar cuál es la teoría que tú vas a ocupar y por qué vas a ocuparla. Normalmente lo que hay que poner es que es la que más se adecua a nuestra población de estudio, a nuestro objeto de estudio, y entonces, bueno, siempre es importante hacer la aclaración en nuestro trabajo. ¿Ok? En este caso yo lo que puse aquí fue que vamos a hacer un trabajo, va a estar basado en nuestro trabajo en un enfoque ecológico.
Y bueno, llegamos al tema 2, que es el bullying, nuevamente la definición, y aquí está, bueno, los autores que estamos utilizando, los tipos, ¿no?, de bullying. Es importante tener una base digamos, de bibliografía. No sé, pueden ser al menos aproximadamente unas 10, 12 bibliografías, por ahí unos 8 libros, unos 4 artículos, unas 2 o 3 páginas de internet. No hay que abusar de las páginas de internet, más o menos para balancearlo, ¿no?, en este caso. Entonces aquí vemos los diferentes tipos: la agresión física directa, la agresión verbal, etcétera. Es decir, agotar todos los tipos o aspectos que estemos desarrollando en el trabajo. Y casi siempre hay que utilizar autores que hablen o que sean especialistas en cada uno de los puntos. Vean, nada más se hace un solo párrafo. También no se puedan o no se tengan que extender tanto, ¿no?, en ese sentido. Y finalmente tenemos lo de la prevención de acoso escolar, que también otra vez a partir de los autores, etcétera. Y finalmente vamos a cerrar con nuestras propias, por ejemplo, palabras, ¿no? Vamos a ir cerrando este apartado. Bueno, ahí tienen de esta es una forma de cómo redactar este marco teórico, empezando con el índice tentativo y después ir rellenando ese índice tentativo, buscando bien la referencia bibliográfica y haciendo una pequeña introducción, una pequeña conclusión o parafraseo, ¿no? Eso es una forma. Ahorita vamos a ver otra de cómo también utilizarlo y organizar el marco teórico. La revisión y la redacción del marco teórico es importantísimo, ya lo habíamos dicho, hay que revisarlo. El marco teórico, cuando uno empieza a leerlo, tiene que aprender de ese marco teórico, tiene que haber una coherencia, hay que utilizar conectores, el párrafo de abajo conectado con el párrafo de arriba. Le voy a dejar estos conectores para que ustedes lo puedan utilizar también para mejorar la redacción de ese marco teórico, que tiene que estar claro, ¿no? Pueden utilizar estos conectores para que quede un marco teórico de calidad. Ahora, esta es otra forma que yo lo voy a presentar también de cómo organizarlo, el marco teórico, ¿no? Yo creo que podríamos comenzar con los antecedentes teóricos, es decir, los estudios previos. Son las investigaciones que son similares o parecidas, que se hayan realizado anteriormente, importantes, ¿no? De 2 a 3 investigaciones que ustedes consideren importantes, ya sea de Bolivia o de otro país, la pueden utilizar. Ahí van el autor que la hizo, el país, el título del trabajo, qué enfoque han utilizado, qué conclusiones han llegado, qué han aportado, ¿no? Por lo menos de 2 a 3 investigaciones para ver los antecedentes, qué se ha hecho, dónde se ha hecho, cómo lo han hecho. Yo le dejo acá un ejemplo de cómo redactar estos antecedentes, que ya después ustedes, yo les subo la diapositiva, lo van a leer también, ¿no? Después de los antecedentes, entonces, podríamos ir a las bases teóricas. Este es importante, las bases teóricas, porque aquí están las teorías, los principios, las leyes, las normas, los procedimientos planteados por autores o investigadores o instituciones que respaldan a ese problema de investigación. ¿Sí? Esas son las bases teóricas, las teorías, los principios, las leyes, las normas, los procedimientos, las metodologías establecidas por autores o investigadores o instituciones. Y ahí van las bases teóricas que están relacionadas con el problema. Y pudiéramos terminar con un marco conceptual, es decir, los conceptos de los principales términos utilizados en el trabajo, conceptos ofrecidos por esos autores consultados, ¿no? Importante. Así, también podríamos organizar nuestro marco teórico, es decir, antecedentes de investigaciones, de por lo menos de 2 a 3 investigaciones importantes que ustedes encuentren. Después las bases teóricas, que ahí están los principios, las leyes, las normas, los procedimientos, dados por esos autores, investigadores, instituciones reconocidos. Y terminar con el marco conceptual, los conceptos de los principales términos con que estamos utilizando en el trabajo. Así podríamos organizar también nuestro marco teórico. ¿De acuerdo? Bueno, en conclusión, que el marco teórico, la perspectiva teórica, se integra con las teorías, los enfoques teóricos, los estudios antecedentes general que se refieren al problema de investigación.
Para elaborar este marco teórico es necesario detectar, obtener, consultar literatura y otros documentos pertinentes al problema de investigación, así como extraer y recopilar de ellos la información de interés, la más útil. ¿Sí? Ya dijimos, nuestro marco teórico va a contener entre 12 a 14 páginas suficientes. El marco teórico orientará el rumbo de las otras etapas del proceso de investigación y recordarle nuevamente que al construir este marco teórico debemos centrarnos en el problema de investigación sin divagar en otros temas ajenos al estudio. Y bueno, para organizar nuestro marco teórico lo vamos a hacer con el índice tentativo, ¿no? Y primero hacemos un índice tentativo que sale de esas variables que están en el problema de investigación. Bien, bueno, esa es la construcción del marco teórico. Aquí hay que comenzar ya, lleva tiempo, no se hace de un día para el otro. Hay que empezar a buscar información, a recolectar información, hacer el índice tentativo para irlo llenando ese índice y después revisar la redacción, que esté bien redactado, hacer una pequeña introducción, una pequeña conclusión, hacer parafraseo, ver que tenga todas las referencias bibliográficas, todo lo que pongamos, inclusive si ponemos fotografía, gráfico, imágenes, todo tiene que estar de dónde lo sacamos, ¿no? Porque si no cometemos plagio. Eso es importante. Vuelvo y repito, entre 12 a 14 páginas, empezar a construir nuestro marco teórico, que para empezarlo a construir ya tenemos que tener nuestro problema de investigación bien redactado, bien formulado, ya porque el marco teórico es el que respalda ese problema. Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda sobre la elaboración y construcción del marco teórico? Pedro, ¿quedó claro, Pedro? Rubén, Sí, licenciado. Claro. ¿está claro? Fíjense, el marco teórico, ahora ustedes tienen que entregar, subir a la plataforma el marco teórico hasta el domingo 27 de octubre, ¿sí? Ya está en la plataforma habilitada. El marco teórico lo suben para revisarlo y darle también la sugerencia, orientación. Pero inclusive ya no suban solamente el marco teórico, pueden subir la primera parte ya, el tema, problema, justificación, los objetivos, y a continuación el marco teórico para revisarlo todo nuevamente. Bien, y ya si quieren ya lo pueden poner en el formato de la universidad, la carátula, el tipo de letra, interlineado, los márgenes, para que se le vaya quedando así el trabajo. Y así lo reviso todo el 27 de octubre y le doy sugerencias o observaciones. Ya en la próxima clase ya vamos a ir terminando con la parte de resultados, ¿no? Ya la presentación de resultados. Ahora enfóquense en empezar a elaborar ese marco teórico. El que tenga alguna duda, ¿no? Sobre su trabajo, sabe que estamos conectados ahí por el WhatsApp. Me puede llamar, preguntar, escribir, por favor. Ya, el que tenga alguna duda. Y los que no asistieron hoy, que bueno, que vean la clase grabada, que se nos ha cortado mucho. El internet hoy, no sé qué ha pasado. Debe ser los bloqueos. No están bloqueando el internet. Pero que revise la clase grabada. Yo ahorita le subo la diapositiva para que también la puedan ver. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Soy todo oído. ¿Quedó claro todo? ¿Sí? Ok, Yael. Bueno, entonces ahora darse a la tarea de empezar a revisar la bibliografía, busque los antecedentes, empezar a hacer el índice tentativo de ese marco teórico, ya para irlo rellenando ese marco teórico, ese índice,
y ustedes lo puedan ir después revisando la redacción, que tenga la referencia bibliográfica, que tenga una coherencia, ¿no? Utilicen además de la cita de los autores, parafraseos por parte de ustedes, hagan una pequeña introducción, una pequeña conclusión de lo que se ha visto en cada una de las partes, y así van enriqueciendo ese marco teórico. No son muchas páginas, máximo 14 páginas el marco teórico, pero sí hay que organizarlo, hay que revisarlo, hay que buscar la información más útil, más pertinente a ese problema de investigación. El que tenga alguna duda, el que tenga alguna pregunta, sabe que estamos conectados. Por el WhatsApp me puede llamar, me puede escribir. Ahora hay que avanzar. Ya el próximo sábado vamos a culminar ya con la parte de los resultados del trabajo, la presentación ya de los resultados, los métodos, el diseño metodológico, las conclusiones, las recomendaciones, esos elementos para que ustedes ya vayan quedándose con todos los elementos y puedan culminar. Bien, no hay más preguntas, no hay más dudas. Ahorita yo les subo la presentación y ya me imagino que el lunes les suban la clase grabada. Los que no asistieron, que vean la clase grabada. ¿No hay preguntas? Bueno, entonces, Buenas Carlos, noches, Licen. ¿no te escuché? Buenas noches, Licen. Una consultita. Yo tengo muchos problemas, temas de mi plataforma y no he podido subir la primera tarea. ¿Será que lo puedo subir unida más con la otra? Claro, exacto, Carlos. Súbelo ahora el 27, desde arriba todo, yo te lo voy a tomar en cuenta, Carlos, la primera. Bueno, Licen, gracias. Igual el que no haya subido la primera, súbalo todo en esta segunda tarea para tomárselo en cuenta, ¿ok? Entonces, mis estimados, a trabajar, avance en el marco teórico, no se hace de un día para el otro, no lo dejen para el último día, hay que ir avanzando la búsqueda bibliográfica, acuérdense, bibliografía más actualizada, por lo menos 5 años hacia atrás, hay que empezar a buscar, tienen ahí los buscadores, tienen información, así que avanzar todos los días algo en el marco teórico para que lo puedan terminar. Y unas máximo 14 páginas de ese marco teórico. Bien, buenas noches, saludos a todos, excelente fin de semana, nos vemos el próximo sábado y ojalá que el internet esté bien. Saludos, Buenas mis noches. estimados. Cualquier consulta, me llama.